Bien, vamos entonces a entrar en materia. Hoy vamos a ver la última parte de este tema llamado nuestra participación en el avance del reino. ¿Cuál es? ¿Cuál debiera ser? ¿Qué es lo que el Señor espera en cuanto a nuestra participación en el avance del reino? ¿Cuál es el costo, la inversión que demanda ser uno de los discípulos de Jesús? No solo ser un seguidor, sino ser formado, ¿sí? Ser capaz, por la gracia del Señor, de representar a Cristo. Eso significa ser un discípulo, un representante de su Maestro. Aquel que cuando habla es como si su Maestro hablase por medio de él. Discipulado es aquel que tiene conciencia de pertenencia y de representación. Así que vamos a hablar acerca del costo. Esta es la última parte, como les decía, tal vez lo vamos a separar en dos intervenciones. ¿Cuál es el costo, la inversión que demanda ser un discípulo del Señor? Y vamos a tomar este texto base que lo hemos leído en algunas ocasiones y que sirve como fundamento de esta enseñanza. Si alguno quiere, esa es la propuesta que el Señor hace, es una invitación, es un llamado. Si alguno quiere ser mi discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo, aquí se deja ver, ¿sí?, cuál es la intención por la cual Jesús enseñaba, cuál es la intención por la cual Jesús pasaba tiempo con las multitudes. Y su intención, su objetivo no era principalmente reunir a una multitud de personas. Su intención, su objetivo estaba claramente determinado. ¿Cuál era el objetivo del Señor? Formar discípulos, hacer discípulos. Ese es el anuncio clasificado que el Señor puso en el diario de Jerusalén. Se solicitan discípulos. Si alguno quiere ser discípulo, y aquí están los requisitos. Aquí están los requisitos. No se necesita experiencia previa. De hecho, algunos que traen experiencia previa son los primeros en abortar en el proceso de discipulado. ¿Sí? No se necesitaba experiencia previa, no se necesitaba ningún tipo de estudio, porque todo lo que debían saber, Él se los daría a conocer. Si alguno quiere ser mi discípulo, estos son los requisitos. Número 1, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa morir a tu voluntad. Significa que ya no vas a vivir en función de tus propios intereses. Significa que no somos el centro del universo. Significa entender que si nosotros hoy no, si el día de mañana no estamos, el mundo va a seguir girando. Niéguese a sí mismo significa vivir por una causa mayor que nuestra propia causa. Si alguno quiere ser mi discípulo, este es el requisito inamovible, innegociable, que es niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ese instrumento de muerte como es la cruz, es aquello que nos habilita cada día para ser formado en el discipulado del Señor. Tome su cruz y sígame. Y decíamos que este llamado tiene varios aspectos que necesitamos considerar. Seguramente usted podrá hallar mucho más material para estudiar este llamado, pero vamos a considerar solo 7 aspectos del llamado de Jesús a los discípulos. Número uno, el llamado contiene una invitación abierta. Este llamado consiste en una invitación que no es cerrada, sino abierta, es decir, que ese llamado era para todos. Decíamos que en esa multitud seguramente había una diversidad de personas. Gente de diferentes edades, gente de diferentes clases sociales, de diferentes credos, con una cosa en común: todos eran pecadores. Algunos más que otros, pero todos eran pecadores. Sin embargo, la invitación que Jesús hace es para todos. Nadie podía decir, entre esa multitud, nadie podía decir que Jesús había hecho acepción de personas.
Entre ellos habían religiosos, publicanos, adúlteros, fornicarios, prostitutas, leprosos, enfermos, pero a pesar de tal diversidad, la invitación era la misma para cada uno de ellos. Si alguno quiere ser mi discípulo, no importaba si era el peor de los pecadores, lo único que importaba era el querer. El querer. El querer se convierte en la materia prima del discipulado. El querer es el primer paso. Dios no empuja a nadie, Dios no manipula a nadie. Si alguno quiere ser mi discípulo, ninguno estaba excluido entre esa multitud. Y decíamos que esta expresión se repite en varias ocasiones, se repite en la boca de Jesús, se repite en varios escenarios, porque da a notar, ¿sí?, la intención de Dios, el deseo de Dios que nadie se pierda. Solo vamos a tomar un texto para dar a notar este deseo que late en el corazón de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 3 y verso 20. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Y otra vez, si alguno, ¿puede repetirlo conmigo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Quiénes están invitados entonces a esa cena? Todos, todos. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la voz del Señor? Llamándonos, tocando a nuestra puerta. La pregunta es si estamos dispuestos a abrirle. Porque no todo, lamentablemente, no todo el que oye la voz del Señor abre las puertas de su corazón. La invitación es abierta. Como vemos, Dios no hace acepción de personas. Son las personas las que deciden si aceptan o no la invitación que Dios les hace. Desde aquel entonces hasta nuestros días, la invitación sigue estando abierta. La invitación sigue estando abierta. Dios sigue llamando a gente de todas las naciones, a gente de toda edad, a gente de todo credo, de toda raza, de toda condición. Y la invitación sigue siendo la misma. Si alguno quiere ser mi discípulo. Número dos. El llamado, si bien es cierto, el llamado es una invitación abierta, ese llamado implica una cruz que es personal. El llamado consiste en una invitación abierta, pero esa invitación abierta tiene una cruz que solo es personal. Aunque la invitación es abierta a todos, la decisión de llevar la cruz es personal. Nadie puede llevar tu cruz. Nadie podrá tomar tu cruz. La cruz es personal. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Si bien es cierto que toda esa multitud oyó la invitación, cada persona debería tomar su propia decisión en cuanto a la cruz. Así como el proceso de discipulado es personal, una decisión que cada uno debe tomar, así también la salvación es personal. No se puede endosar. La cruz no es endosable, la salvación no es endosable. Parte de una decisión personal que el Señor trabaja en nuestro interior, pero que jamás violenta nuestra voluntad. ¿Se entiende, amados? Nadie podía responder por cada uno de ellos. Tanto el llamado como la salvación es personal. No puede ser heredada. Si queremos ser uno de sus discípulos, cada uno de nosotros deberá tomar su propia cruz. Y decíamos que hay quienes se rehúsan a tomar su cruz y más bien se cuelgan de la cruz de otro. ¿Cómo es eso? Hay quienes pretenden vivir de una espiritualidad prestada, vivir de las oraciones que otros hacen.
Es como ese hijo, ¿verdad?, que anda en malos pasos y le dice a la mamá, mami, ora por mí. Mami, mamá, acuérdate de mí. ¿Y qué hay de tu relación con el Señor? ¿Qué hay de tu oración? Dios quiere escuchar tu oración. Dios quiere tener una comunión contigo, no a través de alguien más, sino contigo de manera directa. Ese siempre fue el plan de Dios. Pero hay una generación, como la generación de Israel que salió de Egipto, ¿sí?, que en lugar de subir y relacionarse directamente con el Señor, le dijo a Moisés, sube tú. Nosotros no queremos subir, nosotros queremos que Dios nos bendiga. Nosotros queremos es que el Señor prospere nuestro andar, que nos lleve a una tierra en la que podamos cultivar. Queremos eso, pero no queremos relacionarnos con Él, no queremos subir con Él, porque subir implicaba morir. Y hay quienes pretenden cosechar lo que no han sembrado, y eso es imposible, amados. Es imposible. Nadie puede vivir colgado de la cruz de alguien más. Podrás simular por un tiempo, podrás repetir los textos que otros dicen, podrás incluso memorizar las prédicas que otros bajan. O más bien, ¿de dónde estás bajando lo que estás enseñando? ¿De la fuente o de alguien más? ¿Se entiende lo que significa vivir colgado de la cruz ajena? No, amado, necesitas tomar tu propia cruz. Dios quiere tratar personalmente contigo. No somos diseñados para ser el eco de la voz de un hombre. Hemos sido diseñados para ser la voz de Dios en la tierra. Está bien, bendecimos la vida de quienes nos instruyen. Somos hombres y mujeres que estamos acá pastoreando esta congregación, somos personas que entienden autoridad, que entienden sujeción. Tenemos padres espirituales que no solo nos instruyen, sino también que están ahí para corregirnos cuando sea necesario. Celebramos eso, celebramos la gracia de Dios en ellos, pero nada de eso sustituye nuestra relación personal con el Señor. ¿Estamos acá, amados? Usted es una voz para esta generación. ¿Se ha preguntado por qué usted nació en este tiempo? ¿Se ha preguntado eso? Porque este tiempo, esta generación necesitaba de la medida de gracia que hay en usted. Entonces, cuando usted solo imita lo que alguien más habla, cuando usted solo baja de alguien lo que está expresando, entonces usted le está robando a esta generación. Usted le está impidiendo a esta generación, ¿sí?, el poder disfrutar de la medida que Dios ha depositado en usted. Utilice sus redes sociales no solo para sacarse selfies, no, utilice sus redes sociales para un fin que es mayor. El poder ser la voz del Señor en medio de esta generación que tanto necesita escuchar la voz de Dios. No se acostumbre a vivir de la espiritualidad de otros. Esas personas se vuelven infructuosas, solo anhelan participar del fruto de alguien más, porque se niegan a morir como lo hace una semilla para manifestar su propio fruto. Amado, jamás el fruto que hay en mi esposa se podrá comparar al fruto que hay en Doménica. Es la misma esencia, es la misma vida de Cristo, pero todo fruto es diferente. Y eso nos hace extremadamente ricos como cuerpo. Porque ninguna manifestación en la vida de Cristo, en los santos, es igual a otra. Eso es maravilloso. Por eso necesitamos que usted madure, que usted crezca, que usted tome su cruz, porque también anhelamos disfrutar del fruto de Cristo en su vida. Aunque podemos participar del fruto en la vida de alguien más, delante de Dios solo seremos reconocidos por el fruto que estamos manifestando en nuestra propia vida. Por eso es que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Número 3. Me propuse solo repasar, pero así soy. Número 3. El que llama pone las condiciones. El que hace el llamado es el que pone las condiciones.
al mismo tiempo que Jesús extendía una invitación abierta a esa multitud, Él también estableció las condiciones para atender ese llamado. Él puso las condiciones. Tomen su cruz y síganme. El que hace el llamado es quien establece los condicionamientos para atender su voz. Nadie viene a Jesús bajo sus propias condiciones. Nadie hace un trato personal con el Señor y nadie negocia con Él los términos de su llamado. Los términos del llamado podrán ser aceptados o rechazados, pero nunca alterados. Él nos llamó bajo estos términos. Cada uno de ustedes deberá llevar su propia cruz. Número 4. Número 4. Número 4. Este llamado implica una pérdida, pero también ganancia. Este llamado implica pérdidas, pero también ganancia. Filipenses capítulo 3 y verso 8, por favor. Filipenses capítulo 3 y verso 8. Me gustaría mucho que lo pueda seguir. Miren lo que dice. Esta es una expresión bastante extensa. Solo por tiempo vamos a considerar un texto, un versículo, pero le animo a que usted pueda leer toda la carta de Filipenses y entender qué es lo que había en el corazón del apóstol Pablo cuando expresa, ¿sí?, estas palabras. Filipenses capítulo 3 y verso 8. Miren lo que dice. Por amor del cual, por amor a Cristo, lo he perdido todo. Es un amor que contempla pérdida. Fíjense que es todo lo contrario a lo que nos enseña el sistema del mundo, ¿verdad? Que amor es ganar, ganar. Es más, hay muchas parejas que se separan cuando sienten que ya no están ganando en esa relación. Nadie entra a una relación en el sentido de perderlo todo. Pero ese es el principio del matrimonio, amado. Cuando usted entra a un matrimonio, cuando usted entra a una relación, a un matrimonio, debe entrar en calidad de muerto. Muerto a su voluntad. Ya no vive para usted. Tiene que firmar, abajo de la firma de acepto, tiene que firmar abajo, acepto perder todo. Miren lo que dice aquí, Pablo acepta esa invitación que Jesús le hace. Pablo acepta unirse en pacto con el Señor y dice, por el amor que tengo a mi Señor, por el amor de Cristo, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. O sea, Pablo no dice, lo he perdido todo y estoy en la ruina y qué miserable de mí. No, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque lo que vio Pablo delante de él era mucho más valioso que aquello que había perdido. Porque lo que Pablo vio en Cristo era incomparable. Era incomparable si se lo ponía frente a aquello que había dejado. Por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a mi Señor, para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. Qué frase tan impopular hoy en día. Pero a la vez, qué expresión tan gloriosa y tan llena de significado. Hoy lamentablemente lo que es popular es un tipo de evangelio motivador que nos propone ganar, ganar, nunca perder. Pero ¿cómo sostenemos ese evangelio? Si lo podemos llamar así, solo para que se entienda lo llamamos de esta manera, pero ese no es el evangelio. ¿Cómo sostenemos este evangelio delante de un hombre como Abraham, que puso a su hijo en un altar? ¿Cómo sostenemos este evangelio ganar, ganar delante de un hombre como Moisés, que renunció a los placeres que significaba estar en el palacio de la nación más poderosa de aquel tiempo
para ser tomados como un esclavo. ¿Cómo sostenemos este evangelio de la prosperidad? Sabemos que todo lo que entra en contacto con el evangelio prospera, pero esa prosperidad, ganar, no es el evangelio. El evangelio propone una pérdida, pero también una ganancia. ¿Cómo sostenemos este evangelio delante de un hombre? El evangelio ganar, ¿cómo se sostiene delante de un testimonio como el de Pablo? Amado, Pablo no dice lo he perdido todo como una forma de llenar un texto o una carilla de la Biblia que hoy tendríamos. No, Pablo habla lo que realmente ocurrió con su vida. Lo perdió todo por causa de Cristo. Perdió reputación, perdió su estatus delante de su pueblo. Renunció, perdió sus anhelos, sus sueños. Los sueños de un Saulo de Tarso. Imagínense cuál hubiese sido el sueño de un Saulo de Tarso. La reputación de un hombre como él. Todo eso lo perdió por causa de un amor que es superior a todo. No podríamos sostener un evangelio ganar delante del testimonio de estos hombres de Dios y mucho menos delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien literalmente lo perdió todo para ganarnos fue Él. Él derramó hasta la última gota de su sangre en una cruz para que a través de ese sacrificio, para que a través de esa pérdida pueda haber una ganancia, ¿sí?, en todas las generaciones. Para que a través de esa pérdida el Padre pueda ganarnos para Él. No resiste ningún examen escritural ese evangelio ganar. No podría ser sostenido delante de la evidencia escritural. Mire por favor Hebreos capítulo 11, verso 24. Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Miren, aquí vemos una pérdida. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es como hoy que renuncias al apellido Lazo. Todo lo que significa eso. Claro que en este sistema democrático no podemos garantizar la continuidad del presidente, pero en aquel tiempo había una línea de sucesión. Lo más lógico era pensar que Moisés estaba en esa línea de sucesión, más cuando él gozaba del prestigio en ese pueblo. ¿Sabes lo que significa rehusarse, perder el privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón? Escogiendo, dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado. Miren, él no escoge naturalmente hablando, ¿no? Él no rehúsa a ser llamado hijo de la hija de Faraón para ser llamado hijo de otro rey. En lo terrenal estoy hablando, no. Él escoge el ser maltratado con el pueblo de Dios, el ser tomado como un esclavo. Pero ¿quiénes de ustedes saben que aunque era tomado como un esclavo, realmente lo que él estaba haciendo era abrazar la verdadera libertad? Él estaba rehusando la esclavitud de los placeres mundanos para abrazar la verdadera libertad que hay en Cristo. Tal vez tenía forma, tal vez rehusó a mantener la forma de un príncipe y tenía la forma de un esclavo, los harapos de un esclavo, pero verdaderamente él experimentó la libertad en Cristo cuando rehusó, cuando se despojó de los placeres efímeros que Egipto le sugería. Miren lo que dice, verso 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
Pastor, pero Él no vivió mucho antes que Jesucristo se encarnara. Claro que sí, pero Él pudo ver desde la eternidad, ¿sí? Él pudo ver desde un plano eterno las circunstancias terrenales en donde se desenvolvía su vida. La perspectiva desde la cual Él toma la decisión de perder para ganar es una perspectiva eterna. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. No temiendo la ira del rey. ¿Saben por qué hay muchos entre nosotros que están llenos de temores? Estamos llenos de temores, no sabemos qué hacer. Porque hemos descuidado lo eterno. Porque nos hemos desenfocado de aquello que es imperecedero. Y solo estamos enfocados en aquello que es temporal y terrenal. Moisés no le tembló la mano. No dudó en renunciar a lo que el mundo llama placer para obtener el mayor placer que el hombre puede experimentar. Una relación con el Señor. No existe, amados, no existe manera de ganar la plenitud de lo eterno si no estamos dispuestos a perder lo temporal. Yo sé que esta enseñanza no arranca mucho amén o gloria a Dios, pero anhelo de todo corazón que se pueda ver el espíritu de esta enseñanza. Ese llamado, ¿sí?, implica pérdida, pero también nos asegura una ganancia. En medio de una sociedad que idolatra el principio de ganar, ¿cuánto necesita la iglesia comprender que no hay posibilidad de avanzar en aquello que es eterno si no estamos dispuestos a despojarnos de lo temporal? Si no estamos dispuestos a despojarnos de lo temporal, ¿por qué vemos en algunos hermanos el avance vertiginoso? Una madurez que se va viendo a pesar del corto tiempo en que están siendo expuestos a la palabra. ¿Por qué? Porque han decidido despojarse de lo temporal. Lo contrario, vemos el retroceso en algunos hermanos, el estancamiento en algunos hermanos. ¿Por qué? Porque tienen su mirada puesta en aquello que es terrenal y pasajero y han descuidado aquello que tiene valor eterno. Necesitamos entonces estar resueltos de corazón a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. A perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Vaya por favor conmigo, Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Se da cuenta? Hay una pérdida, pero hay una ganancia. Todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué hallará? La vida eterna. La vida abundante que hay en Cristo. Verso 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare, todo el mundo o el mundo entero si perdiere su alma? ¿De qué nos puede ser de provecho? ¿De qué nos podría aprovechar ganar el mundo si perdiéramos el alma? Amados, ganar a Cristo implica entender que no hay nada en este mundo que pueda convertirse en nuestra fuente de plenitud. No hay nada en este mundo que pueda ser nuestra plenitud. Cristo sí. Cristo sí lo es. Él es nuestra plenitud. Todo el que está en Cristo está completo. Todo el que está en Cristo está completo, está lleno. Nada en la creación
nada en la creación ha sido diseñado por Dios para que sea nuestra fuente de satisfacción plena. Nada en lo creado ha sido diseñado por Dios para ser la fuente de nuestra plena satisfacción. Por eso usted verá que hay gente que tiene muchos bienes, hay gente que tiene muchas cosas, pero no encuentra la satisfacción plena en su vida. Porque es algo que jamás encontraremos en la creación, solo en el Creador. En Cristo, toda pérdida terminará siendo ganancia, porque Él es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud. Si comprometemos nuestra vida con Cristo y con el avance de su reino, la ganancia será infinitamente mayor que la pérdida. Infinitamente mayor que la pérdida. Ahora, la pregunta sería, ¿y en qué consiste la pérdida y cuál es la ganancia? Bueno, la pérdida es la vida. Es nuestra vida. ¿A qué nos referimos con nuestra vida? Bueno, aquello que comprende a nuestros intereses, a nuestros sueños temporales, aquello que se desprende de una naturaleza terrenal, corruptible, pasajera. Pero vamos a desglosarlo, ¿le parece? ¿En qué consiste la pérdida y la ganancia? Número 1, perderás tu vieja vida, vana y pasajera, pero ganarás una nueva vida eterna y abundante. Mire, este es un estado de pérdidas y ganancias. Al final vamos a sacar el resultado. Pérdidas y ganancias. Esto nos ofrece el Señor. Jamás ganar, ganar. Siempre pérdida, pero hay ganancia. Perderemos, nuestra vieja vida, vana y pasajera, pero ganaremos una nueva vida eterna y abundante. La vida de Dios. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. Miren cómo el apóstol Pedro llama a la pasada manera de vivir. Una vida absurda y vana. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda y vana que heredaron de sus padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué pesa más en el primer punto? ¿La pérdida o la ganancia? La ganancia. Perdemos una vida vana, absurda, pasajera, temporal, para ganar una vida incorruptible, eterna y abundante. Amén. El saldo está siendo positivo, ¿verdad? Número 2, perderemos este mundo con todo lo que el sistema del mundo representa. Perderemos este mundo, mundo no creación, mundo sistema. Perderemos este mundo viciado de corrupción, pero ganaremos una nueva creación. Una nueva creación. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Perderemos, sí, todo lo que el sistema del mundo propone, pero todo eso es corruptible, pronto desaparecerá. Pero ¿cuál será nuestra ganancia? Una nueva creación. Nueva no en el sentido cronos, nueva porque no pertenece a esta creación, no pertenece a lo viejo, porque siempre se mantendrá siendo nuevo. Porque esa imagen de Dios es una nueva creación. ¿Se entiende, amados? Sigue siendo el balance positivo. Hay una pérdida, pero hay una ganancia que es mayor. Número 3. Perderemos relaciones. Amén o ay, ay, ay. Perderemos relaciones. Amigos. Esa es una causa de las principales por las cuales algunos seguidores no se convierten en discípulos, porque no están dispuestos a renunciar a sus relaciones.
Perderemos relaciones. El Señor no vino a prometerte que va a ser como Roberto Carlos con 1 millón de amigos. No. No. Ese no es un salmo. No espiritualice esa canción. No, de hecho lo que el Señor te promete es que vas a ser aborrecido por muchas personas que antes te llamaban amigo. Perderás relaciones, perderás amigos, incluso familiares. Perderás en el sentido que no quieran saber más de ti. Porque la noticia de que te convertiste al Señor les será para ellos como si hubieses dejado de existir. Una traición, aunque nunca fue así. Pero debes asumir el costo. Necesitas entender que esa no es una probabilidad. No, eso será así. Perderás relaciones, amigos, incluso familiares. Pero ¿qué ganarás? Ganarás el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios, de ser llamado amigo de Dios y serás parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué puede ser mayor a eso? Hay una pérdida, sí, pero hay una ganancia que es infinitamente superior. Perder para ganar. ¿Se dan cuenta de este principio? No puedes ganar una amistad con Dios si no pierdes antes tu amistad con el mundo. No puede prosperar nuestra relación con Dios si no estamos dispuestos a dejar atrás nuestra relación con el mundo. Santiago 2:23 lo dice claramente. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en quién? En enemigo de Dios. No puede ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. No son compatibles. No podemos cultivar una amistad con Dios si no estamos dispuestos a perder nuestra amistad con el mundo. Ahora, habría que definir qué es una amistad con el mundo. ¿Qué es tener amistad con el mundo? Amados, no es la amistad que tengo con alguien que no es creyente. Amistad con el mundo no es solo la amistad que puedo tener con alguien que no es creyente. O amistad con el mundo no es una amistad que tengo con alguien mundano, no. Amistad con el mundo es toda amistad que no colabora con el propósito de Dios. Así sea con un evangélico. De hecho, me atrevo a decirte que hay amistades con un no creyente que podrán sumar al propósito de Dios. Y que a través de esa amistad esa persona se convertirá al Señor y podrá ser colaborador junto con nosotros en su propósito eterno. Pero hay amistades que no colaboran con el avance del Evangelio, que lo único que hacen es distraernos con lo temporal. Una amistad con el mundo es toda amistad que no colabora con el avance del reino, que está enajenada, divorciada del propósito de Dios. Incluso la amistad con un creyente. Si esa amistad me desenfoca de la voluntad de Dios, esa amistad es una amistad con el mundo. Yo sabía que iba a pasar eso, ese silencio. Mientras escribo y digo, ese silencio va a estar. La palabra de Dios, amados, nos manda a estar en paz con todos. No nos manda a ser amigos de todos. Necesitamos aprender de Jesús. Jesús definió sus amistades. Jesús definió sus vínculos, sus relaciones en función no de sus propios intereses, no de sus propios gustos, sino en función de la voluntad de su Padre. ¿Qué es lo que define nuestros vínculos? ¿A quién llamamos amigos? ¿En función de qué cultivamos una amistad? Jesús
estableció, cultivó sus relaciones en función de un solo propósito, el de su Padre. Él dijo esto, miren, a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No lo tome para usted, no es decir que soy amigo de alguien porque esa persona hace lo que usted le dice. No, no, no. Está hablando de una voluntad que es la voluntad del Padre. Jesús estaba llamándoles a sus discípulos ya no siervos, sino amigos, porque ahora ellos colaborarían con la voluntad de aquel que lo envió. Él definía sus vínculos de amistad, sus vínculos familiares en función de la voluntad de su Padre. Mateo capítulo 12 y verso 50. Mateo 12, 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué es lo que define entonces la amistad? ¿Qué es lo que define nuestros vínculos familiares? La voluntad del Padre. Estamos acá. Perderemos amistades, perderemos amigos, pero ganaremos una relación íntima con el Señor. Número 4, perderemos el placer temporal y efímero del pecado, pero ganaremos el placer incomparable y eterno de una vida en el Señor. Perderemos el placer temporal y efímero que nos propone el pecado, pero ganaremos un placer superior, un placer que no solo es temporal, pasajero, sino eterno, que es una vida con el Señor. Filipenses 3:8, por favor, Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Ese placer de nuestra unión con el Señor hace que todo placer efímero que el pecado pueda proponer delante de nosotros ya ni siquiera nos sea tentación. Pero necesitamos estar dispuestos a perder ese tipo de placer. Obviamente no es en nuestras propias fuerzas. Obviamente no es la voluntad de la carne la que nos lleva a perder o a ganar, mucho menos. No, es la misma obra del Señor, pero ¿qué necesita de nosotros? Un corazón dispuesto a perder. A perder para ganar. Por eso es que la cruz es el instrumento por el cual el Señor forma en nosotros un discípulo. Cada vez que tomamos esa cruz, cada día cuando tomamos esa cruz, somos materia disponible para el discipulado. Número 5 me parece, ¿verdad? Literal E. Perderemos riquezas temporales. Eso deberíamos dejarlo claro. Si alguien le hace la invitación, ¿sí?, en nombre del Evangelio, que cuando vengas al Señor, el Señor te dará un mejor trabajo, un mejor carro, eso puede ser una añadidura, pero no está en el contrato. No está en el contrato. En el contrato está: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Eso es lo que te ofrece el Señor. Habrá una pérdida, pero la ganancia será superior. Perderemos riquezas temporales, perderemos riquezas que son corruptibles, pero ganaremos una herencia inescrutable e incorruptible. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada
e inmarchitable. ¿Se da cuenta? Hay una pérdida, pero la ganancia es mayor. La ganancia es mayor. Por eso es que usted ve que la iglesia del primer siglo, esta gente venía delante de los apóstoles con el firme propósito de que el evangelio avance, ponían sus propiedades, ponían los documentos de sus terrenos, de sus casas, delante de los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a perderlo todo. ¿Por qué? Porque sabían que había una ganancia superior. No se aferraban a los bienes terrenales, porque los bienes eternos que en Cristo habían recibido como herencia eran inescrutables, inmarchitable era esa herencia. Ellos pudieron ver esa herencia, pudieron verse como herederos. Sabían que la ganancia era mayor a la pérdida. Finalmente, perderemos el favor, la aprobación, la reputación delante de los hombres. Pero ganaremos el favor, la gracia, la misericordia y la aprobación delante de Dios. ¿Qué perderás en este paso de fe? Perderás la aprobación de los hombres, perderás tu reputación, pero ganarás el favor de Dios, la gracia de Dios, la aprobación delante de Dios. El mundo siempre aplaudirá y aprobará a aquellos que es conforme a su naturaleza, pero aborrecerá y condenará aquello que es contrario a su naturaleza. Ese es el principio de identificación. Recordábamos en estos días con un hermano de la congregación la escena, ¿se acuerdan la escena en donde el pueblo gritaba? Pilato quiso congraciarse con el pueblo. Era un político corrupto, quería congraciarse con el pueblo, quería obtener favor del pueblo. Y ofreció soltar a un prisionero. Y en lugar de escoger a Jesús, en lugar de gritar por Jesús, el pueblo quería a Barrabás. El pueblo gritaba, Barrabás. Queremos a Barrabás. Que Jesús sea crucificado. Queremos vivo a Barrabás. El mundo aplaudirá aquello que es conforme a su naturaleza y aborrecerá aquello que es contrario a su naturaleza. Amados, no te preocupes cuando el mundo te rechace, cuando el mundo te aborrezca. Preocúpate cuando el mundo te aplauda. Porque esa será la evidencia de que operas en la naturaleza del sistema del mundo. Esa será la evidencia de que estás operando en el mismo sistema, que tienes los mismos intereses del mundo. Jesús nunca nos ofreció que el mundo nos aplaudiría. Jesús siempre fue claro y dijo que si tomas el paso de fe y quieres ser uno de mis discípulos, el mundo nos aborrecerá. Si operas en la misma naturaleza del mundo, el mundo gritará tu nombre. Te abrazarán, te aplaudirán. Pero si es Cristo expresado a través de tu vida, el sistema del mundo, el sistema anticristo, te va a aborrecer. Habrá una pérdida. Perderás tu reputación, el favor delante de los hombres. Pero ganarás reputación, aprobación delante de Dios. Vea por favor Juan 15, 18. Juan 15, 18, vamos a terminar. Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Recuerdan lo que les dije?
Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los aplaudirán. ¿Qué es lo que dice? Los perseguirán. Y el verso 25. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Me odiaron sin motivo. Pastor, pero es que yo nunca le hice nada. Pastor, si hasta yo oro por ellos. Te odiarán sin motivo. Pero ¿cómo puede ser que a mí me hagan eso? ¿Cómo que hablen de mí si yo siempre hablé bien? Te odiarán sin motivo. ¿Por qué? Sencillamente porque no eres del mundo. Porque no eres del mundo. Conclusión. ¿Se entiende? Perder para ganar. ¿Estamos dispuestos a sufrir la pérdida? La única manera de que estemos dispuestos a sufrir la pérdida es que permanezcamos viendo el galardón. Es que permanezcamos viendo cuál es la ganancia. ¿Quién es la ganancia? Cuando podemos ver a Cristo, Él nos fortalece en medio de las pérdidas que experimentaremos. En medio de un mundo que nos aborrece, seremos fortalecidos por aquel que nos aprobó. En un mundo que grita en contra nuestra, seremos fortalecidos por medio de una voz del Señor que nos dice: adelante, yo nunca te dejaré. Aunque padre y madre te dejaran, aún con todo y eso, yo te recojo. Cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta de que en realidad lo que perdemos es nada, comparándolo con todo lo que en Cristo hemos ganado. Ser un discípulo de Cristo te costará todo, pero la ganancia será todo. Ser parte de una religión no te costará nada, pero tampoco logrará nada. La inversión para ser parte de una religión será nula, pero así también será nula la ganancia. La religión que no te cuesta voluntad, tiempo, esfuerzo, sacrificio, reputación, oposición, conflicto, será una religión que te puede ofrecer muchas cosas, pero nunca podrá salvar tu alma. Será una religión que te ofrecerá salvar tu vida, pero el precio será la vida eterna. Será una religión que te ofrecerá ganar el mundo, pero el precio será perder tu alma. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa religión que te promete ganar, no estará contigo en el día de la tribulación. Esa religión no podrá darte ningún consuelo en el día de la adversidad. Esa religión no podrá darte paz en el día de tu muerte. Pero a todo aquel que ha entregado verdaderamente su vida al Señor podrá decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús llamó a todos los hombres que estaban en medio de esa multitud. El llamado era el mismo para todos ellos. Si alguno quiere ser mi discípulo, pero muchos de ellos no aceptaron su invitación y rechazaron su llamado. Porque todos estaban dispuestos a escucharle, todos estaban dispuestos a recibir una bendición, pero muy pocos de ellos estaban dispuestos a entregar su vida para ser parte de sus discípulos. Hoy, así como aquel día, el Señor nos está llamando y nos hace la misma invitación. Él nos está invitando no a mantener una religión que no demandará nada de nosotros. Él nos está invitando a una relación, a cultivar una relación que demandará y terminará absorbiendo todo de nosotros.
La pregunta es, ¿quiénes estamos dispuestos a dar un paso de fe y a convertirnos en uno de sus discípulos? ¿Quiere ponerse de pie y vamos a orar? Y tengo esta impresión en mi corazón, porque sé que estoy delante de hermanos que han perdido muchas cosas. Y siento un profundo respeto por cada uno de ellos. Pero déjeme decirle que si has perdido muchas cosas, el proceso no termina sino hasta cuando lo perdemos todo. Pero si es por amor al Señor, si lo perdemos todos por amor a Él, lo ganaremos todo. Señor, oramos para que seamos fortalecidos en medio de toda pérdida. Oramos, papá, para que el galardón que pusiste delante de nosotros sea el consuelo. Puestos los ojos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Seguimos adelante, Señor. Seguimos corriendo esta carrera hasta llegar a la meta. Y si uno de nuestros hermanos, Señor, flaquea, y si hay alguien entre nosotros, Señor, que pretende abortar, que pretende dejar, Señor, de correr, que seamos fortalecidos en tu fe para poder también ayudar a aquellos que nos necesitan. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos firmes en ti, nuestra mirada puesta en ti, Señor, para que en medio de las riquezas que el mundo puede ofrecernos, podamos entender que hay una herencia que es mayor, que en medio de los tesoros que el mundo pueda depositar delante de nosotros, hay una herencia inescrutable, inmarchitable, Señor, que en Cristo ya nos ha sido concedida. Señor, no abrazamos una religión que no demanda nada de nosotros. Abrazamos una relación contigo, Señor, que demanda todo, que absorbe todo lo del viejo hombre, para que el nuevo hombre, conforme a tu imagen, sustancia y semejanza, pueda ser expresado en esta tierra. Hoy te decimos, Señor, y aunque no lo vivamos a plenitud, hoy queremos abrazar las palabras del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir, Señor, es Cristo y el morir es ganancia. Porque aunque podamos perder nuestra vida, en ti lo hemos ganado todo. Porque aunque, Señor, nos despojemos de todo lo temporal, de toda riqueza pasajera y corruptible, tú eres nuestra riqueza, tú eres nuestra plenitud. La plenitud, Señor, de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres el todo en todo, Señor. De ti bebemos, de ti, Señor, de ti nos llenamos. Gracia sobre gracia, que tu gracia lo llene todo en nosotros, para poder enfrentar la pérdida, para poder enfrentar el día malo, el día de la adversidad, Señor, porque en ti experimentamos el día bueno, el año agradable, el año de tu favor. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor.